Y bueno, amigos, espero que esté todo marchando de manera correcta, de manera espectacular. Y la verdad es que no espero menos. Quiero que esté todo absolutamente bien. Mira que el equipo ahorita está jugando. Estoy grabando esto mientras estamos en el entretiempo de Real Madrid-Benfica y con la sensación clarísima de que el Madrid ha perdonado muchísimo a el Benfica, muchachos. Y yo tengo algo que añadir muy importante, me parece muy importante, es que el Madrid, tengo la sensación, muchachos, de que ha perdonado de alguna manera al Benfica. Tengo que decirlo de esa manera, creo que ha perdonado al Benfica y bueno, la realidad es que vamos a probablemente a ganar este partido. Bueno, espero que no se me venga en contra como quien dice esto, ¿no? Pero para añadir rapidito dos cositas que quería añadir con ustedes respecto a este Real Madrid, muchachos. Para mí la gran diferencia que hay en los últimos meses de este Real Madrid está siendo Trent Alexander-Arnold y Camavinga, que le está dando un montón de cositas ahí interesantes, pero que bueno, ya hablaremos en el otro canal seguramente. Vamos a arrancar ya para no enredar mucho esto, y es que traigo varias cositas y vamos a arrancar pero calentito con el señor Joan Laporta, quien bueno ha presentado su campaña para la presidencia. Recordemos que hace unos días renunció para poder presentarse en las nuevas. Y bueno, esto es básicamente lo que ha dicho, que me pareció bastante curioso y lo vamos a añadir con otro video muy interesante también, así que presten mucha atención. Les últimes finals que hem jugat, les tres últimes finals, que serien una final de Supercopa, la Copa i una altra Supercopa, les hem guanyat al Madrid. I us puc assegurar que dona molt gust guanyar-lo. Las últimas finales las hemos ganado al Real Madrid y os puedo asegurar que da mucho gusto ganarles. Mucho. Per això tinc tanta confiança en aquest equip. Perquè saben el que és el Barça i saben què representa el Barça. Porque estos jugadores saben lo que es el Barça y lo que representa el Barça. Han posat a èxits individuals, reconeixements individuals. Recordeu el Pedri amb el tema del trofeig al Copa, després el Gavi i el Lamine, que han guanyat dos seguits. Per tant, fem confiança en aquest equip. Jo tinc la seguretat de que revertirem aquesta situació, que a més ens retrobarem amb el bon futbol. Revertiremos esta situación y poco a poco volveremos al buen fútbol. Evidentemente no ha gustado al madridismo, muchachos, y que está generando cierta controversia. Sin embargo, es que hay que añadir una cosa muy importante, cracks. Y es que, bueno, sabemos cómo es Laporta. Laporta tiene muy claro que si él no se pone a vender este carrito, nadie se lo va a comprar y hoy probablemente termine perdiendo las elecciones, que yo creo que va a ganar sí o sí. De verdad, definitivamente lo quiero y lo pienso también, ¿no? Pero es un tipejo, mira, hablando de esto, o sea, es como que si estuviera todo, mira, todo, me parece muy curioso y siempre lo he dicho, todo lo que ellos dicen que es el Madrid, que no sé qué son ellos, son una serie de acomplejados, pero de una manera impresionante. Y ya es que desde que su presidente se permite en una campaña electoral hacer este tipo de ridiculeces, ya nos da una idea del tamaño de ese club y lo pequeñitos que realmente son, ¿no? Y este video lo voy a asociar con ese clip de Laporta porque me parece que es justo y necesario. Yo lo veo. Yo también lo veo desde fuera. No, bueno, yo lo veo desde afuera porque no soy de España, digamos. Entonces yo lo veo, y si yo soy un club de afuera y voy a España y lo veo a Florentino y lo veo a Laporta, pero es que en una veo la imagen de un señor, ¿no? Que es elegante, que al momento de hablar se cuida, ¿no? Que parece que hace todo como un poco más limpio. Y del otro lado veo un tipo que me parece impresentable, que lo que sabe sí es dar discursos, hablar, boquear, la mitad de las cosas que dice es chamullo, ¿no? Que te dice una cosa, te promete otra, y me da la sensación a más impresentable, que siempre está ahí justo con el dinero, que tiene que hacer alguna chanchada para que entre uno en lugar del otro. Entonces, es clara la imagen al mundo que da un club y la imagen del mundo. Es absolutamente maravilloso y creo que esto lo piensa todo el mundo. Repito, lo impresentable que es Joan Laporta solamente se explicaría en un club como el Fútbol Club Barcelona. Seguramente en un club como el Atlético de Madrid también nos encontraríamos algo parecido, pero la imagen que da Laporta, que es que mira, no lo estoy diciendo yo, esa es una periodista aparentemente o una comunicadora, como quieran llamarlo, argentina, que deja muy claro cuál es la imagen que transmite al mundo. Florentino Pérez como presidente del Real Madrid y con todas sus cosas, que tendrá sus cositas recientes que definitivamente no están del todo bien, y la diferencia que hay cuando te lo pones al lado de un tipo como Joan Laporta. No es que al lado de Joan Laporta cualquier persona se vería muchísimo más decente, es que lo tengo absolutamente clarísimo, yo creo que ustedes también, ¿no? Maravilloso, para que ustedes tengan una idea de absolutamente cómo funciona todo esto, cracks. Vamos a colocar ahora aquí
este clip de Toni Freisa que me parece bastante significativo y de verdad lo que están llorando me parece de locos. Pero es que ¿por qué ni siquiera va a verlo al VAR? Toni, una Cuando cosa. es un pisotón. ¿Por qué? ¿Por qué el otro día se están 7 minutos para invalidar una jugada por fuera de juego que ni se ve que es fuera Toni, de juego? una cosa, mira, ¿Por el otro qué día... cuando los jugadores del Madrid se tiran a la piscina no los amonestan? Cuando engañar al árbitro es tarjeta amarilla. Toni, el otro día ¿Qué lo más de los ejemplos 7... quieres que te... Pero es que ¿por qué? A ver, de que están obsesionados con el Madrid, ahora que por qué no amonestan a los futbolistas del Madrid, que se están tirando todo el rato, que eso es amarilla, que no sé qué. Mira, me parece que no es un buen momento. La misma gente que habló de que los penaltis que le regalan al Madrid, que no sé qué, bueno, ahí está Lamine Yamal, que no ha sido ni siquiera capaz de meter el penalti que le hubiera dado la victoria al Barça, ¿no? Para que se hagan una idea de más o menos de lo descarados que son estos señores. Y con respecto a eso... yo sé que sería muy bonito, según ellos, para ellos que expulsaron a todos los futbolistas del Madrid, pero tampoco es que van a ser tan descarados, ¿no? Por cierto, muy mal momento para decir aquello de los piscinazos después del piscinazo espectacular que se mandó Lamine ayer y que definitivamente lleva ¿cuánto tiempo lleva Lamine Yamal tirándose piscinazos? Porque es evidente que algo no le está funcionando, no termina de funcionarle para llegar a ese nivel en el que, bueno, se llevaba a los futbolistas de rivales como conos y, bueno, lo que opta es echarse a la piscina. Así que me parece bastante significativo. Pero bueno, a seguir llorando Freisa. Esto me lo encontré, muchachos, y no sé si ustedes lo vieron, pero me gustaría saber sus opiniones al respecto porque me parece muy importante. Edu Aguirre no es un tipo que me caiga bien. Me parece que es malo para el madridismo, tipos como Roncero, Edu Aguirre, en menor medida José Luis Sánchez también, Juanma Rodríguez también en menor medida. Pero bueno, cuando alguien dice una verdad, aquí se dice, se respeta y por supuesto se comparte. Así que presten mucha atención. Hablábamos de eso. Una pregunta. Si durante 17 años, o qué intuís que ha podido pasar, si durante 17 años el FC Barcelona paga por un servicio y el año en el que el señor Enrique Negreira sale del CTA, ahí ya deja de pagar. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ofrecer ningún servicio. No, ahora se lo ha olvidado cómo actúan los árbitros, ¿no? No. Los conocimientos del árbitro, pero entonces ¿qué servicios hacía dentro del CTA que no puede hacer fuera del CTA? De lobby, si te lo ha dicho Freisa. ¿Por qué se dejó de pagar? Pero a ver, A lo que voy, si tú sabes de los árbitros... A ver, la pregunta, Edu, es tan evidente que no tiene respuesta. claro. No, a lo que voy, si tú sabes de árbitros Deja durante de ofrecer 17 estos años... ¿Por qué Freisa cree que se dejó de pagar Bueno, porque- cuando abandonó el cargo de vicepresidente de Negreira? ¿Hay algún servicio que se preste a una empresa con carácter perpetuo o algún día se Hombre, acaba? ¿por qué? ¿Por Algún qué día se justo? acaba, ¿no? O- Por casualidad se acaba justo... Es casualidad que se acabe cuando deje de ser el número 2 de los Déjate de árbitros. poder. No sé si es casual. Es que es absolutamente maravilloso. Mira, no tengo nada más que añadir. Les ha dejado Hablamos absolutamente de él. fríos y helados, congelados. Porque como bien lo dijo Pedrerol ahí, y definitivamente, probablemente no se esperaban esa pregunta tan feroz y que la dejara tan desubicado. Y como dijo Pedrerol, es una respuesta tan evidente que efectivamente no encontraron una manera correcta para responderla, porque es que definitivamente no tiene respuesta. Todos sabemos a dónde iba eso, cuál era la finalidad y etcétera, etcétera. Así que bueno, este video para que lo vean después del partido, esperando ganar en Lisboa para ir un poco más tranquilo al Bernabéu, y lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.